Y bueno, ¿y qué lo... Algunas décadas, yo inclusive nací ahí y la mayoría de mis hermanos, en tierras que se encuadran dentro del departamento Aluminé, individualizado como Quilca es el lugar. Ahí nacimos, mi papá fue a ocupar esas tierras porque estaban en un estado de abandono en principio, a raíz de haber muerto muchos animales afectados por fiebre aftosa, de manera que lo primero que tuvo que hacer o cremar toda la osamenta de animales que había, después comenzó el riego de pastizales, así que logró recuperar todo ese campo. Eran tierras de propiedad privada, todavía siendo territorio nacional. El lugar, mi papá se fue a trabajar a medias con un señor Zapat, primo de don Felipe, todo esto, con 4 vacas y 30 lanares. Bueno, él fue muy próspero, logró tener muchísimos animales, casi en 30 años. Ahí nacimos casi todos mis hermanos, somos 19. Y bueno, ese campo, según se dice, lo compró un señor y llegó en una oportunidad de noche con gendarme, policía, y lo sacaron a mi papá encañonado con armas de fuego como un reo delante de los hijos, de la esposa, sin más alternativa que enyugar un carro de bueyes y cruzar un río ahí que es bastante caudaloso, el río Quilca, y ahí quedamos abajo unos árboles. Y bueno, en esas circunstancias, en ese tiempo era muy nevador, soportando una intensa nevada, se nos enfermó un hermanito, Luis Alberto, de 3 meses, así que a lomo de caballo tuvo que hacer un recorrido de ahí de Quilca a Primeros Pinos, que está distante a 30 kilómetros, hasta donde se pudo hacer llegar un camión, que se gestionó al efecto ese camión. Y desde ahí a Cutralcó, pero mi hermanito llegó sin vida, se le falleció en los brazos a mi mamá. Y después, bueno, vino concatenado todas las demás irregularidades que tuvimos que soportar ahí, porque a un principio quedar al amparo de unos árboles, menos mal una estanciera que había, una Cantaruti, una señora que era amiga de mi papá, le facilitó más o menos distante a 10 kilómetros del lugar, le facilitó una dependencia de su propiedad para pernoctar, pero tuvimos para vivir a hacer una especie de habitación con maderas afirmadas en la fachada de esa propiedad, y pasamos un invierno ahí, pero teníamos que estar esquivando cuando nevaba, hacía las gotitas de agua porque chorreaban adentro y así pasamos un invierno, pero bastante mal, hasta que posteriormente mi papá consiguió unas tierras de donde él antes era, cuando recién era joven, estaban los padres en Cobunco abajo. Ahí consiguió unas tierras, las compró y nos vinimos, pero tras soportar todo el sacrificio de cruzar la cordillera. En ese tiempo no había medios de movilidad automotor, más que nada se hacía a lomo de caballo, y muchas veces casi nos nevamos ahí en la cruzada. Y bueno, nos trasladamos a la localidad de Cobunco abajo, pero hubo que soportar ahí después peripecias. La situación económica, bueno, lo afectó porque se murieron al cambiar los animales de lugar, el pastizal, todo eso, se murieron todos los animales, Diego Erizo, pero me acuerdo que dábase bien, tendrá así de hambre. Y bueno, ahí seguimos viviendo hasta que mi papá se enfermó. Yo aduzco que fue a raíz de la situación que pasó, tristeza, todo eso. Y bueno, falleció en el año, ya hace 60 años, más o menos en el 62. Y fue el desalojo ese. Bueno, ustedes han hecho presentaciones, digamos, de esta situación a nivel provincial, nacional. ¿Han tenido alguna respuesta con respecto a esto? O sea, más que nada que tiene que ver con la restitución, seguramente, de esas tierras, ¿no? Sí, yo, como decía, estoy pidiendo que nos favorezcan con la adjudicación de una 10ª parte del lugar, porque realmente nacimos ahí y nos tira. Yo, por lo menos, de conseguirla me voy a vivir ahí. Y desde un principio
todavía no entraba dentro de la prescripción. Yo hasta al gobierno nacional le pedí ayuda para que se revea el caso. Después al gobierno de la provincia también. Pero la provincia dice que me contestaban que esas tierras habían salido, habían sido declaradas de propiedad privada, estando todavía siendo territorio nacional la provincia, así que por ahí se desligaban de la situación. Y lo último del gobierno nacional, que me contestó, me nombró unos 3 abogados de Neuquén, me acuerdo, me dio el nombre que lo fuera a ver. Yo vi a uno, pero se transformó en mucha burocracia todo el trámite, así que no seguí más con el tema. Bien. Ustedes, la idea justamente es poder visualizar esto y que de alguna forma tener una respuesta al pedido no de las 5.204 hectáreas que tiene el predio, digamos, el campo, sino, como decía usted, unas 500 hectáreas. Una décima parte más o menos del campo. Sí. Inclusive le estoy pidiendo una parte donde no les afecte para el pastoreo, parte de bosque nada más. Pero recuerdo haberle mandado 3 notas a la administradora y todo silencio, dice que nos recibió lo último. Y lo que más me molestó, lo último, que yo fui expresamente a Luminé para hablar con ella, siempre tratando en forma pasiva de conseguir esa porción de tierra, y en Luminé me dijeron que se había ido al campo, a La Vega, donde estábamos nosotros, así que yo me vine a La Vega. Y llegué ahí, me atendió un señor, me dice, vinieron en horas de la mañana, dice, pero se fueron. Y yo pude comprobar que estaban ahí porque estaba la camioneta bajo unos árboles. Entonces ya eso me predispuso ya a encarar el tema un poquito más ríspido con respecto al reclamo. Ya hacerlo como lo estoy encarando ahora, basado nada más que en el derecho natural, porque ahí se violó el derecho natural en la oportunidad que nos desalojaron a nosotros. Habíamos pasado los 20 años ya. Y hay fundamento, porque la mayoría de nosotros fuimos a la escuela, a la 57 Nacional, y partidas de nacimiento que nos avalan que realmente estuvimos ahí. Bien. Ustedes van a seguir haciendo las presentaciones correspondientes, tanto me imagino que en la provincia como en la nación, y después verán cómo sigue la situación, ¿no? Sí, y por lo menos el planteo va a quedar ya abierto. Y bueno, deduzco que si ellos, se enmarcan dentro de la civilidad, alguna respuesta nos van a tener que dar, porque ahí nosotros, como lo pongo ahí, nos sobra el coraje como para haber iniciado la misma actitud que ellos nos hicieron, ir y meternos de prepo. Pero nuestros padres nos guiaron a obrar por derecha, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que estamos haciendo. Bueno.